Buenos días, espero se encuentre muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es ver de forma más práctica cómo vamos a trabajar con circuitos trifásicos. ¿Ya? En la clase anterior lo que habíamos hecho era más que nada presentar un poco el concepto de por qué se trabajaba con más de una fuente en un circuito. También comentaba yo cómo es que se interconectan las diferentes partes de las redes eléctricas. O sea, que teníamos generación, ¿cierto? Tenemos transmisión, distribución, y que todo eso se realiza hasta ahí de forma trifásica, y que recién en la distribución es cuando finalmente se termina conectando, por ejemplo, a cada usuario de forma monofásica. Les comentaba yo que, por ejemplo, en la calle ustedes podrían ver 4 líneas, ¿cierto? La primera línea de más arriba sería el neutro, las de abajo serían 3 fases, y se va conectando, por ejemplo, un neutro con una fase a un consumo, al siguiente se conecta, por ejemplo, el neutro con la otra fase, y así se van alternando, con el objetivo de mantener un equilibrio en la carga de cada una de las líneas. ¿Ya? Eso para que el sistema pueda funcionar de forma balanceada, dado que si funciona de forma balanceada, tiene algunas características que hacen mucho más fácil el análisis, el cual es súper válido, por ejemplo, cuando se trabaja en la generación y la transmisión. Sin embargo, la distribución de energía eléctrica, que sería finalmente cuando nosotros tenemos ya que se distribuye al usuario final, tiende a no ser el mejor supuesto, ¿ya? Por ahí, por lo general, por mucho que uno intente balancearla, igual sigue siendo un tanto desbalanceada, lo cual genera mayores pérdidas. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver directamente cómo vamos a calcular y resolver circuitos de ese estilo, ¿ya? Le voy a compartir pantalla por acá, y vamos a hacer algunos cálculos. ¿Qué pantalla ven ustedes ahora? ¿Ven un escritorio donde no hay nada? Y ahora deberían ver whiteboard. Ahí sí. Y lo vamos a bajar en 70 más o menos, que ya le tengo como la medida precisa para que el documento después quede más fácil de exportar. Dejémoslo ahí en 62. No, 70 justo. Ya, bien. Entonces, ya. Clase, me parece que 30, ¿no? Clase 30. Y hemos llegado finalmente a la clase 30. Sí, porque me acuerdo de haber editado la clase 29 ayer. O el día lunes en realidad. Clase 30. Sistemas trifásicos. Vamos a poner circuitos trifásicos. Ya. Y estamos hoy día a 17 de junio. Sería miércoles, ¿cierto? 17 de junio. Miércoles 17 de junio. Les confirmo también que hoy día cerramos los temas que se van a evaluar en la prueba del próximo miércoles. Ya se cierran, después serían solamente ejercicios sobre lo que hemos realizado. Y incluso con lo que ya hemos visto tenemos fácil para una prueba, considerando que la duran 70 minutos. Ya, entonces vamos a partir con la siguiente idea. Miren, primero nosotros vamos a tener, supongamos, circuitos trifásicos. Podemos tener dos tipos de circuitos: balanceados y desbalanceados. Nosotros en específico vamos a ver esto: los balanceados, y dentro de ellos vamos a analizar dos circuitos en específico, que van a ser los siguientes: la conexión estrella-estrella y la conexión estrella-delta. Vamos a ver a qué me refiero con eso. Perdón, y dije estrella-estrella, ¿cierto? También dicen como I, pero suena como medio extraño, así que vamos a dejarlo así. Y tenemos lo siguiente, miren. Vamos a tener acá, vamos a tener esto también. Yo les comentaba que si es un circuito trifásico vamos a tener tres fuentes, ¿cierto? Y supongamos que son fuentes que son tal cual, como la estoy dibujando. Ahí. Y vamos a tener también acá, por ejemplo, una. De hecho, voy a dibujarla por acá. Ahí mejor. Ahí. Y ahí. Esta de acá la voy a mejorar. Ahí. Vamos a tener también tres cargas.
Vamos a comentar a qué me refiero yo cuando digo que es balanceado el circuito, o este tipo de circuitos que nosotros vamos a trabajar. Ahí. Ahí. ¿Ya? Y esto va a ser, por si acaso, le vamos a llamar ZI, ZI y ZI. Recuerden que cuando yo ocupo este tipo de símbolo, un símbolo que es directamente una especie de bloque, esto puede ser ya sea un resistor, puede ser, por ejemplo, un resistor más una impedancia, en este caso, o una reactancia inductiva, podría ser también esto, ¿cierto? Podría ser cualquiera de esas cosas. En realidad, quiere decir que es algo genérico. Y por lo general podría ser, supongamos, un ZI igual a 20 con ángulo 30, en realidad es lo que nosotros quisiéramos, ¿cierto? Si fuera con ángulo 0, tendríamos que es un resistor. Si fuera con un ángulo positivo, va a ser o va a tener considerada una reactancia inductiva. Si el ángulo fuera negativo, sería una reactancia capacitiva, según lo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Así que eso es como de forma genérica lo que se refiere este elemento, una impedancia con esas características. Vamos a tener acá un neutro y vamos a tener también las siguientes fases, ¿ya? Vamos a verlo directamente y vamos a ver qué ocurre. Ya, supongamos que acá tenemos B sub AN, donde este de acá va a ser el nodo A, vamos a tener acá el nodo B y vamos a tener el nodo C. ¿Ya? Y aquí también a veces se le llama B mayúscula, A mayúscula y C mayúscula. ¿Ya? Se le llama así muchas veces. ¿Qué pasa con estas fuentes? Estas fuentes tienen una particularidad, que es que están desfasadas. Y precisamente en 120 grados. ¿Cómo sería eso? Pensémoslo así. Yo lo voy a escribir acá al lado, ya voy a borrar un poco este ejemplo que hicimos como de qué sería ese elemento que corresponde a la carga o al consumo, ¿cierto? Que finalmente son las impedancias, como nosotros lo estamos modelando. Y tendríamos esto, miren. BAN, que es un fasor, ¿cierto? Que estamos trabajando en este caso con fasores. De hecho, lo voy a dibujar así. Acá tendríamos B sub BN. Acá tendríamos B sub CN. Y supongamos que podría tener un valor. Podría ser un valor pico, un valor máximo, como ustedes lo quieran ver. De hecho, lo voy a dejar así como, en este caso, como si fuera un valor RMS, si no decimos nada, ¿cierto? Puede tener un ángulo. Tenemos acá que B sub BN va a estar desfasado en menos 120. Así. El ángulo, menos 120. Y eso también va a estar reflejado acá. B sub CN va a tener una magnitud, en este caso. Va a tener un ángulo, pero ahora en más 120. También se le podría haber puesto en menos 240, ya. Sería igual de válido. Pero por lo general se tiende a dejar así. ¿Cómo estaría entonces representado? De la siguiente manera. Si nos ubicamos en el plano complejo, sería algo así. Algo así. Tenemos acá nuestro plano. Y pensemos que yo tengo, vamos a poner azul acá. Tenemos esto. Supongamos que el ángulo fuera 0. Si θ igual 0 grados. Eso implicaría que nuestro, en este caso, fasor correspondiente a BAN estaría acá. Tendríamos, por ejemplo, el B sub BN, que está acá, ¿cierto? Estaría desplazado en menos 120. Sería como 90 más 30. Como que me quedó un poco más tirado a 45, pero ahí, ¿cierto? B sub BN. ¿Y dónde estaría el otro vector? Estaría por acá. O perdón, el otro fasor, porque se comportan como si fueran vectores, ¿cierto? Pero son fasores. Ahí. ¿Sí? Y así es como están ellos rotando, por decirlo así, en este sentido. ¿Se entiende la idea de que están desfasados en 120 grados? 120 grados, 120 grados. Porque esto es clave en sí en la operación misma que vamos a realizar nosotros, porque les adelanto que al ser un sistema balanceado, como lo que estamos viendo ahora, vamos a poder hacer un análisis por fase. Y luego eso, extrapolarlo para obtener los resultados, por ejemplo, las demás fases. Ya, vamos a verlo en un momento.
Ya, con eso claro, entonces tenemos que ver algunos otros detalles que son importantes. Por ejemplo, las tensiones que están acá. Esta tensión, que sería, por ejemplo, B sub AB, tiene una relación, obviamente, con la tensión que yo tengo acá, la B sub AN y la B sub BN. Una relación que nosotros vamos a describir de la siguiente manera. ¿Ya? Va a ser así, miren. Va a ser, por ejemplo, B sub AB, y de hecho, si quiero ser más preciso, debería decir la B sub AB minúscula. Ahí. Sería esa. ¿Por qué lo pongo como en minúscula? Porque en realidad nosotros hay ocasiones en las cuales vamos a incorporar algunos elementos acá. Por ejemplo, algún elemento ahí en las líneas. Y luego lo que se cumple va a ser esto. Que la tensión ahí, por ejemplo, va a seguir la relación que yo voy a escribir ahora. ¿Ya? Pero aquí podría cambiar. ¿Ya? Si es que tuviéramos eso de esa manera, ¿ya? Ya, así que vamos a poner acá el B sub AB. Con minúscula, como les he dicho yo. B sub AB. Y vamos a tener un desfase entre ambas. Un desfase y además una diferencia de magnitud. Sería, por ejemplo, en este caso, raíz de 3 con ángulo 30 y eso por BAN. Para el caso de B sub BC, vamos a tener una desfase del mismo estilo, miren. Y en realidad un desfase y además en este caso una operación que teníamos que realizar. A ver, B sub BC, que sería una amplificación, si lo podríamos decir así. Lo podríamos decir de esa manera, ¿cierto? Ahí. Y nos va a quedar así. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad estamos amplificando el vector, perdón, el fasor, y además le estamos agregando un desplazamiento. Estamos como rotándolo, al agregarle en este caso 30 al ángulo. Así que vamos a tener también el B sub C, en este caso, que va a ser igual a lo que tenemos por acá. Ahí. Va a ser así. Raíz de 3 con ángulo 30 por B sub Cn. ¿Y eso cómo se reflejaría después en nuestro dibujo? Ya yo creo que voy a agrandar un poquito el dibujo. Vamos a tenerlo, por ejemplo, por acá, para que quede mucho más claro. Ahí. Ahí. Y nos quedaría entonces de la siguiente manera. Ahí. Y habíamos dibujado, ¿cierto?, los otros fasores. El fasor BAN. Teníamos el fasor por acá, por ahí más o menos. Ahí. B sub Cn. Recuerden que representan simplemente tres fuentes diferentes, de la misma magnitud, pero que en este caso están desfasadas en esos 120 grados, lo que estamos dibujando ahora. Y ahora estoy comentándole yo lo siguiente, que son estas nuevas tensiones, ¿cierto? Que estas nuevas tensiones ahora también están desfasadas respecto a las otras que tenemos y se obtienen siempre respecto a cada una de ellas. ¿Cómo dibujaría yo, por ejemplo, al B sub AB? Estaría desfasado en 30 respecto a la B sub AN y sería raíz de 3 veces más grande. Así que estaría más o menos por acá, si lo queremos ver. Ahí. ¿Sí? Después tendríamos el caso del B sub BC, que estaría en este caso desplazado en 30, adelantado respecto al B sub BN. Así que supongamos que sería por acá. Y ese sería el B sub BC. Como pueden ver, acá están los 30 grados, ¿cierto? Ahí. De hecho, lo voy a agrandar un poco para que pueda escribirlo mejor. Ahí. Serían 30 grados. Claro. Y luego, lo mismo con el que está acá. Ahí. Estaría adelantado en 30. ¿Me van siguiendo? ¿O es como muy extraño lo que estamos viendo? Y me queda poner acá el desfase, ¿cierto?, de 30. Sería como por acá. Supongamos que es por acá. Esa línea siempre me cuesta dibujarla.
Ah, ya. No es al azar, no es al azar. Lo vamos a comprobar, bueno, no completamente, pero vamos a comprobar uno al menos, ¿ya? Para que se vea el por qué. Ahí. Y ahora vamos a ver por qué ese ángulo, ¿ya? Ahí. ¿Por qué ese ángulo y esa magnitud? ¿Cómo podría comprobar eso yo? Ya, por ahí está bien. Podría directamente aplicar acá, supongamos, una LKB, ¿o no? De hecho, podría aplicar una LKB. Y al aplicar una LKB, yo podría llegar al resultado de que en realidad va a desfasarse en ese ángulo y además va a quedar amplificado de esa manera. Para eso vamos a ver un pequeño ejemplo para que nos quede de manera más simple. Vamos a ponerle acá una demostración del desfase o de la relación entre BAB y BAN. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente, miren. Yo voy a dibujar por acá, voy a mover un poquito, y voy a dibujar lo siguiente. Vamos a tener, por ejemplo, ahí, acá, vamos a dibujar esa, por acá. Ahora le voy a dar valores simplemente, ¿ya? Porque lo anterior es más genérico. Ahí, ahí. Ya, y este de acá, por ejemplo, este B sub AN, porque es el que pusimos arriba, ¿cierto? Tenemos el N, tenemos el A, acá tenemos el B, ¿cierto? Ahí estaría el B sub BN. Recuerden que son fasores. El B sub CN de momento no nos va a influir mucho, ¿ya? Así que lo vamos a dejar ahí expresado, pero no lo vamos a ocupar en este momento. ¿Qué vamos a calcular ahora? El B sub AN. No, perdón, B sub AB. Ahí sí. Recuerden que estamos ahí, trabajando ahí. Ya. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como yo les decía, ¿cierto? Aplicamos una LKB en esta malla. Tenemos que tener en cuenta los valores, que yo se los voy a dar ahora. Van a ser los siguientes. B sub AN va a ser igual a, por ejemplo, vamos a suponer que son 220. 220 con ángulo 0. Pueden ver que en este caso, según lo que teníamos escrito previamente, el B que está acá, ¿cierto? Perdón, el teta sería 0, simplemente. ¿Ya? Y luego, ¿qué tendríamos? Tendríamos que, si es que este es un sistema trifásico balanceado tal como el que estoy presentando yo, esto debería tener también una tensión B sub n, o este circuito, ¿cierto? Debería tener una tensión así. Misma magnitud, pero ahora desfasado a menos 120 volts. Y además tendríamos, ¿cierto? El B sub Cn, también con la misma magnitud, pero desfasado en más 120. ¿Sí? Eso según lo que definimos. Son tres fuentes que están trabajando en conjunto. Y nosotros queremos calcular a partir de estos valores, ¿cierto? Queremos calcular el B sub AN, perdón, B sub AB. B sub AB. Así que lo podemos hacer. ¿Cómo lo hago? Simplemente voy a decir en la malla, ¿cierto? Que tengo ahí. Ahí. Voy a decir menos A sub N, ¿cierto? Si parto, por ejemplo, de esa fuente, más A sub B sub AB, más B sub AB, ¿cierto? Y luego más B sub Bn. Y eso va a saber ser igual a 0, ¿cierto? Sin importar lo que haya en el circuito, porque podrían haber más elementos, eso se tiene que cumplir. Así que si yo esto lo despejo, me va a quedar entonces de la siguiente manera. Me va a quedar B sub AB, que va a ser igual a. Y aquí lo podría dejar entonces expresado de la siguiente manera. Me va a quedar como B sub AN, ¿cierto? Menos B sub BN. Y ahí yo podría esto operarlo. Podría reemplazar, supongamos, los valores. B sub AB. Acá me va a quedar, ¿cierto? Entonces el 220 raíz. El 220 con ángulo 0 menos el 220
con ángulo de menos 120, ¿cierto? Y ahí yo podría ver qué me va a dar. Esto obviamente lo estoy haciendo para un caso bien particular, no lo quise mostrar de forma genérica, ¿ya? Pero se va a cumplir en todos los demás casos. Ahí. Y lo vamos a mover un poco para acá, para escribir el resultado, ¿ya? Y podemos comprobarlo. De hecho, podemos en realidad resolverlo, porque en este caso, como les decía, lo estoy haciendo para ese caso bien particular. Ahí, sí. ¿Cuánto nos daría el B sub AB? Lo podríamos calcular a mano, ¿cierto? Simplemente calculando la parte real, la parte imaginaria, usando la entidad de Euler, desarrollarlo y llegaríamos a lo siguiente. ¿Cuánto nos va a dar? Nos da, de hecho, 220. Recuerden que si yo quisiera agregarlo como fasor, tendría que ponerle siempre el paréntesis redondo. Aquí el ángulo era 0, pero igual para que reforcemos esa idea. Aquí, ¿cierto? 220, no nos olvidamos del paréntesis, con ángulo de menos 120. Y nos va a quedar en este caso el siguiente número, que si yo lo dejo expresado ahora en formato complejo, pero usando polares, me queda de la siguiente manera. Y me queda así. Esto quizá me dice mucho, pero es precisamente lo que nosotros teníamos recién. Se produce un desfase de 30 y además queda esto multiplicado por raíz de 2, o sea, perdón, de 3, dividido en raíz de 3, miren. Raíz de 3. ¿Se fijan que es precisamente eso? El resultado que nos dio en realidad está amplificado en raíz de 3 por 220, que era la magnitud que teníamos, ¿cierto? Y el ángulo se desplazó en 30. Así que yo podría decir así, que esto va a ser en definitiva raíz de 3, 220, con ángulo de 30. Como teníamos, ¿cierto? Que el siguiente número era así, miren. 220 con ángulo 0. De hecho, lo voy a dejar expresado directamente. El raíz de 3 con ese ángulo de 30. Es lo mismo que tener el 220 con ese ángulo 0. ¿Sí? Luego, el B sub AB sería igual a raíz de 3 con ángulo de 30 multiplicado por la tensión que nosotros tenemos como B sub AN. Ahí, B sub AN. ¿Sí? ¿Les convence? Hicimos como les decía, resolvimos un caso particular, pero esto es extrapolable a todos los demás casos. Así que en realidad ustedes podrían comprobarlo tanto para el B sub BC, que quedaría en definitiva, a ver, en este caso B sub B menos B sub C, N, ¿cierto? Quedaría así. Ahí. Tendríamos también el B sub CA, ¿cierto? Y en definitiva lo podrían calcular sin ningún inconveniente. De hecho, eso es una definición también que nos podría servir en algún caso, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entendió eso? De mismo modo, podrían, se podrían. Sí, por un tema de tiempo no quise demostrarlo algebraicamente, ya porque también se puede. Si es que alguien lo quisiera ver algebraicamente, me dice y yo les puedo publicar esa demostración. Ya. Y del mismo modo se podrían comprobar las siguientes relaciones. Comprobar las siguientes relaciones. Relaciones, ahí está. ¿Qué pasó con esa ahí? Ahí sí. Y claro, yo por ejemplo podría comprobar que el B sub BC, ¿cierto? Es igual a raíz de 3 con ángulo 30, ¿cierto? De nuestro B sub Bn. Y fíjense bien que siempre es
En este caso, el que parte con la misma letra, ¿cierto? Siempre es así. Y B sub CA igual a raíz de 3, ¿cierto? Con ángulo de 30, B sub CN. Ahí. Se podría comprobar sin ningún inconveniente. Aplicando una LKB de forma de poder desarrollar esa expresión. Ya, muy bien entonces. ¿Alguien tiene alguna duda? Antes de que yo arregle la B, que le borré justo el BC. Ahí. Ya. Bueno, eso se refiere entonces a nuestro circuito que tenemos nosotros trifásico. Y fíjense bien que obviamente se llama estrella-estrella porque tanto la fuente que ustedes ven acá, ¿cierto? Bueno, ahí. Y tanto la carga está en la estrella. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Cuando el circuito es balanceado, tenemos la posibilidad de simplificar el análisis. ¿Cómo así? Podemos decir que lo que nosotros calculamos, supongamos, para la fase A, es totalmente válido para la fase B y para la fase C, solamente que con ese desplazamiento que ya habíamos considerado, que era de, en este caso, 120 grados, ¿cierto? Recuerden, entre cada fase. ¿Ya? Así que lo vamos a escribir acá. Para circuitos balanceados, es posible, y lo voy a agrandar un poco para escribir un poquito mejor. Ahí. Ahí. Es posible realizar un análisis por fase. Realizar un análisis por fase. Por fase. De forma que los demás resultados, o que los resultados para las otras fases, se pueden extrapolar simplemente considerando el desfase de 120. Vamos a poner aquí las tensiones y corrientes mejor, ¿ya? Para ser más preciso. De forma que las tensiones y corrientes se pueden obtener simplemente aplicando el desfase de 120 grados. Ya, y vamos a ver un ejemplo acá. Ejemplo. Vamos a partir con el siguiente circuito. Vamos a tener un circuito acá. Oh, ese círculo no quedó muy bien. Vamos a mejorarlo. Bueno, supongamos que mejora un poco. Tenemos acá una fuente. Acá tenemos la otra, ¿cierto? Tenemos la otra. Ahí. Tenemos que este es B sub AN. Este es el neutro. Este es el A. Acá tenemos el B. Y acá tenemos el C. ¿Cierto? Aquí tenemos entonces B sub CN. B sub BN. Entonces yo voy a tener, vamos a partir con solamente unas cargas. Vamos a tenerlo conectado acá. Vamos a tener ahí. Ahí. Y ahí tenemos el otro. Acá conectamos. Ahí. Y conectamos acá también. Ya. Y tenemos, ¿cierto? Acá yo le decía SA mayúscula, SB mayúscula y SC, que por ahora son iguales. Después, como les comentaba, vamos a tener elementos en la línea, así que ahí no son exactamente iguales, pero por ahora está todo tal cual. Tenemos ZI, ¿cierto? Que son iguales porque estamos hablando de circuitos balanceados, que son los únicos que nosotros vamos a ver en el curso, porque de hecho, como cerramos hoy día, no alcanzaríamos ya a ver otro circuito que son los desbalanceados. Y de hecho, que generalmente casi nunca lo vemos. Lo alcanzamos a ver, yo creo que solamente en una ocasión que no hubo paro en un semestre, ¿ya? Ya. Entonces,
¿cuáles serían los datos? Y nos piden calcular. Considerando B sub A n igual a, trabajemos con los mismos valores, 220, pero ahora lo vamos a desfasar, miren. Ojalá, bueno, dejémoslo así, con ángulo 0. Al menos para el primero, después vamos a empezar a desfasar más. Considerando B sub AN, ¿cierto? Igual a 220 con ángulo 0. Y Z sub I, vamos a tener que va a ser de 15 con ángulo 30. O sea, tiene una componente inductiva que predomina, ¿cierto? Al momento de ser un número, en este caso, un ángulo positivo. Ya, tenemos eso. Y nos piden calcular todas las tensiones y todas las corrientes que circulan. Calcule, vamos a calcular, miren, recién no lo comentamos, pero vamos a ver acá en el ejemplo qué pasa con las corrientes, ¿cierto? Vamos a calcular B sub AB, vamos a calcular B sub BC, B sub CA, vamos a calcular también la corriente IA, vamos a calcular IB e IC. ¿Ya? Y algo más que nos falte, las tensiones en la carga también. B sub, acá no le pusimos, pero va a ser este N grande. B sub AN, aunque en realidad ese va a ser, sí, lo podemos calcular. Ya, vamos a calcular B sub AN, B sub BN y B sub CN. En realidad vamos a calcular todo. Ahí. Ya. ¿Cómo lo vamos a hacer? Podríamos empezar, ¿cierto?, a trabajar acá. Incluso, aunque parezca que no, podríamos incluso hacer mallas. Y funcionaría y podríamos calcular todo, de hecho. Así que si alguna vez quieren comprobar los resultados que le da, pueden ocupar mallas y no hay ningún inconveniente. De hecho, son 2 mallas y se puede trabajar. Sin embargo, hay una manera aún más simple de poder hacerlo, que es la que nosotros vamos a ver. Miren. Me habían escrito que aún no se ve la aplicación. Ahora se ve la aplicación. Miren, vamos a trabajar con una fase. Por ejemplo, la siguiente. Vamos a trabajar con esta fase. Dado que se supone que esto sería todo balanceado, las cargas son iguales, las fuentes en principio sí, también son iguales, ¿cierto? Solamente que están desfasadas. Entonces yo podría trabajar con esta línea de la siguiente manera, miren. Así. Imagínense que eso está del mismo tamaño. Y nos va a quedar así. Más menos. Vamos a tener acá nuestra carga, ¿cierto? Y aquí nos va a quedar de esta manera. Por si acaso, cuando en circuitos eléctricos se escribe esto, miren, se pone así y se indica que está conectado, ¿ya? Hay una conexión eléctrica. Es como la línea de retorno, la línea de neutro que ustedes ven acá, que de hecho de momento no la dibujé. Ahí está. Y es válido que se pueda trabajar de esta manera. ¿Qué vamos a tener entonces? Vamos a tener únicamente B sub AN, vamos a tener acá el Z sub I, no hay ningún cambio en este caso. Y además acá va a circular una corriente llamada I sub A. ¿Dónde tenemos, por ejemplo, las otras tensiones? Pensemos que vamos a tener acá, por ejemplo, si este es el nodo A, ¿cierto? Y este es el nodo N, también N grande, que para este caso se va a corresponder, ¿cierto? Como van a estar unidos. Yo podría calcular acá el B sub AN. Y podríamos proceder sin ningún inconveniente. ¿Ya? Así que con eso yo puedo calcular directamente, porque podría decir entonces, supongamos, el IA lo puedo sacar directo. IA va a ser entonces la tensión que tengo aplicada, y de hecho ustedes pueden ver que en este caso, como no tenemos ningún elemento entre medio, van a ser iguales las tensiones, ¿cierto? Vamos a tener, de hecho lo voy a escribir acá primero. Vamos a tener, ¿cierto? B sub AN igual B sub AN, AN grande o AN mayúscula, y vamos a tener el IA que va a ser igual a lo siguiente.
va a ser igual al B sub AN dividido en Z sub I. Esto de acá, como son iguales, va a quedar el mismo valor que teníamos definido arriba, que sería 220 con ángulo 0. Está acá. Ahí, ¿cierto? Así que nos queda 220 con ángulo 0. Y después tenemos acá abajo, ¿cierto? El 220 ahora dividido en 15 con ángulo 30. 15 con ángulo 30. Amper. Y eso nos va a dar igual a... Lo podemos calcular. ¿Dónde tengo la calculadora? Por acá. Ahí. 220. Yo siempre les digo que en realidad podríamos omitir el ángulo, pero lo hago como para que se mantenga la idea de que en realidad es un fasor. Dividido en 15 con ángulo 30. Ahí nos queda entonces 14,67 con ángulo de menos 30. 14,67 con ángulo de menos 30. Así que sería, como les decía, 14,67 con ángulo de menos 30. Ahí. Y se me quedó afuera el... Ahí. Ya. Y tenemos la corriente IA, ¿cierto? Y de hecho, con lo que nosotros tenemos hasta ahora, ya estaríamos listos. Ya hemos calculado todo el circuito. ¿Qué opinan de eso? Lo hemos calculado todo, ¿no? Porque nos pedían B sub AB. Bueno, de hecho nos falta el B sub AB, pero bueno, lo teníamos calculado, ¿cierto? Además, ¿sí? ¿Se ve por qué digo yo que lo hemos calculado todo? Si calculamos todo para una fase, ya estamos listos. Al estar balanceado, yo puedo todo eso simplemente trasladarlo, desfasarlo en los menos 120 para obtener todo lo relativo a la fase B, desplazarlo en más 120 para obtener todo lo relativo a la fase C. Y estaría resuelto el problema. Claramente este como primer problema, obviamente bien directo, sí. Pero exactamente eso. Esa es la ventaja de poder tener sistemas balanceados y es lo que se busca en definitiva. Y aquí yo digo que habíamos calculado todo, pero me faltaba este, que a pesar que lo habíamos escrito, ¿cierto? Era así. B sub AB igual a 381, ¿cierto? Algo así era. Lo tenía calculado, lo voy a buscar acá. 381, por acá estaba. 381,1 le voy a poner. ¿Ya? 1 con ángulo 30. 81,1 con ángulo 30. Y esos son voltios. Luego yo puedo obtener todo lo demás. De esta forma se pueden obtener todas las demás tensiones y corrientes. Algo respecto a las corrientes no lo comenté antes, así que lo vamos a comentar con más detalle. Se puede obtener las tensiones y corrientes de las otras fases. Se puede obtener las tensiones y corrientes de las demás fases. De las demás fases. ¿Cómo así? Miren, yo voy a poder hacer lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo el B sub AN, que yo ya lo conozco, ¿cierto? Yo podría decir entonces que el B sub BN es simplemente 1 con ángulo de menos 120, ¿cierto? Multiplicado por B sub AN. ¿Es válido eso? Recuerden, cuando yo estoy multiplicando un número, en este caso, que está en su forma polar, por otro, en este caso fasor o número complejo, porque finalmente es un número complejo, si pongo un 1 acá en la magnitud, quiere decir que no estoy haciéndole nada a su magnitud, la dejo tal cual. Y le estoy, en este caso, quitando 120. Por tanto, estaría obteniendo el desplazamiento que se requiere, ¿cierto? Según lo que nosotros vimos en un principio. Recuerden que B sub AN y B sub BN se relacionan de esa manera. De hecho, lo teníamos acá arriba. ¿Sí? Ustedes lo pueden ver ahí. Acá. ¿Sí?
se relacionan con un menos 120. En realidad, si lo quería hacer de forma genérica, podría ser un ángulo más cero. No tiene por qué siempre ser cero, ¿cierto? Según lo que tenemos allá arriba. Ahí sí está de forma genérica. Donde podría estar el B sub AN, por ejemplo, en 15 grados, y este estar desplazado en 15 menos 120, ¿cierto? Y el B sub CN estar desplazado en esos 15, pero más los 120, ¿sí? Para ejemplo, para hacerlo más fácil nomás, lo dejé en cero y hacerlo más directo. Ya. Así que eso es válido, y también podríamos tener entonces lo siguiente, podríamos tener que B sub Cn va a ser igual a 1 con ángulo de 120 por BAN, ¿cierto? Porque estaríamos en este caso lo mismo, no modificando la magnitud y desplazando el ángulo, o en este caso sumando de 120. Tendríamos S, ¿cierto? Y los podríamos calcular sin ningún inconveniente. De hecho, es aplicar el desplazamiento únicamente. Así que nos quedaría los 220 por el ángulo. Y voy a escribir el primero al menos para que quede todo escrito acá. 1 con ángulo de menos 120 por, en este caso, claro, los 220. Así que nos queda 220, lo cual ya teníamos relativamente claro, y sería así, con ángulo de menos 120. Y acá lo mismo, ¿cierto? Pero nos va a quedar directamente los 220 con el ángulo de 120. Y luego tenemos, ¿cierto?, que ver qué pasa con las tensiones. Tenemos, por ejemplo, las tensiones B sub AB, que nos había dado ¿cuánto? Nos había dado 381,1 con ángulo 30. ¿Sí? Voy a dejar la escrita acá también. 381,1 con ángulo 30. Así que tendríamos B sub BC y B sub CA. Y quiero que me digan ustedes, ¿cómo creen que va a quedar? ¿Cómo debería quedar? ¿Qué debería hacer para obtenerla? Es tal cual como lo hicimos antes, ¿cierto? ¿Cómo quedaría? Según lo que vimos en el caso previo, ¿cierto? Tendría que aplicarle el desfase, ¿cierto? En realidad multiplicarlo por el número complejo que está acá, que sería ese 1 con ángulo de menos 120 para obtener el B sub BC, pero respecto a quién. A ver, a ver. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy explicando? ¿Ya? Sí que se entiende, entonces tendríamos, ¿cierto? 1 con ángulo de menos 120 por la tensión B sub AB, ¿sí? Porque está desplazado respecto a ella. Este 1 con ángulo de menos 120 y 1 con ángulo de más 120 es simplemente una rotación en el eje, o en realidad respecto al vector, respecto, perdón, al fasor que tenemos ahí. Miren. Tenemos eso, ¿cierto? Yo tengo acá, supongamos, un B sub AB, de hecho lo voy a dibujar en negro ahí. El B sub AB, de hecho, estaría por acá, más o menos. Entonces, al realizar esa operación, no le modifico la magnitud, sino que simplemente le estaría incrementando 120 grados. Y ese quedaba por acá, ¿o no? Por ahí, más o menos. B sub BC, y además tenía por acá al B sub CA, que de hecho queda con ángulo de menos 90, si lo ven así, o de 240, 270 al momento de operarlo. Ahí. Así que nos quedaría entonces, fíjense que siempre respecto al B sub AB. Ya. ¿Se entiende eso? ¿Me podrían confirmar?
porque en realidad, como les digo, una vez que tenemos ya calculado para una fase, todos los demás se obtienen a partir de esa fase, en este caso respecto a la fase A. Así que nos quedaría, si el B sub AB era 381, ¿cierto? Que lo tenemos ahí arriba, 81,1 con ángulo 30, podemos calcular el otro. 381,1, ¿cierto? Y lo voy a calcular al menos el primero, para que así nos quede. Sería entonces 1 con ángulo de menos 120. Acá tendríamos, ¿cierto?, el 381 con ángulo 30, ¿cierto?, que era lo que habíamos calculado, y eso sería en volt. Y voy a, antes de escribir el volt, mejor voy a mover nuestra figura. La voy a mover para acá. Por acá. Ahí la vamos a dejar. Ya. Y ahí nos queda de la siguiente manera. Ahí. Y nos queda el B sub BC. Voy a dejar escrito acá. 381,1. 81,1 con ángulo de, en este caso el B sub BC es el que tenemos ahí. De hecho me parece que lo dibujé al revés. Déjame chequearme. Lo dibujé al revés en el... Sí, de hecho lo dibujé al revés, porque el B sub BC está acá. ¿Cierto? Es el que queda con ángulo menos 90. Y el otro queda acá, el B sub CA, donde le sumamos en este caso al ángulo. Le sumamos 120 y va a quedar por ahí. Así que esto lo voy a corregir para que no nos quede con errores ahí. Ese sería el B sub BC. Ahí queda con menos 90. Y este sería el B sub CA, que va a quedar con un ángulo positivo. Ya, ahí sí. Ya lo tenemos. Menos 90. Y el otro nos queda con, en este caso serían 30 más 120. Serían 150, ¿cierto? Ahí. Y ahí tenemos entonces lo que serían las tensiones y nos queda únicamente obtener las corrientes, que este no lo habíamos comentado, pero se aplica exactamente lo mismo. ¿Ya? Vamos a escribir acá. Importante. Tenemos, ¿cierto?, que IA va a ser igual a, en este caso, mejor así. Y B, esta relación también se va a cumplir. Y C también va a estar en este caso desplazada. Se fijan que cada vez que yo saqué lo que corresponde en este caso a una fase, todas las demás la obtengo con ese desplazamiento. Ahí. Entonces, ¿cómo sería eso? Tal como en el ejemplo que yo dibujé acá, tendríamos algo de este estilo. Siempre las corrientes van a estar de esa manera. Cuando esté obviamente balanceado el circuito y estemos trabajando con esta configuración, que sería la configuración I, o estrella-estrella, que se le dice muchas veces. Ya, y nos quedaría de esa forma. Supongamos que fuera un caso genérico, yo después lo voy a dibujar como deberían ir. Supongamos que tuviéramos eso ahí, esta fuera una IA, ¿ya? La otra estaría acá y la otra estaría acá. Ahí. Eso también se cumple, ¿ya? De todas maneras, esto lo voy a actualizar, porque recuerden que nuestra IA probablemente no va a quedar directamente sobre el eje real, sino que va a quedar un poco corrida. De hecho, debería quedar desplazada porque es una carga inductiva. ¿Ya?
¿Cómo quedarían entonces las corrientes para nuestro caso? Ahí. Eso sería obviamente si es que el ángulo fuera así, si fuera cero. Si A igual, supongamos, algún valor de corriente con ángulo cero, se tiene eso. ¿Ya? Ahí sería válido para nuestro ejemplo. ¿Se entiende? O en realidad no se entiende nada porque como no me han escrito, me queda la duda. Bueno, si es que se entiende. Ya, y si alguien no entiende, igual hacemos una pequeña recapitulación así bien por encima porque una de esas es como medio extraño. Ya, recuerden, en este caso estamos trabajando con sistemas trifásicos donde tenemos tres fuentes, como ustedes lo pueden ver ahí, ¿cierto? Yo les comentaba que tenemos en este circuito una conexión II, donde tenemos estrella-estrella, tanto en las fuentes como en las cargas. Luego, las fuentes están desfasadas en este caso. Están desfasadas, supongamos que nuestra B sub AN, que es la que tenemos acá, ¿cierto? Tuviera un ángulo teta, que puede ser cualquiera. Para nuestro ejemplo posterior usamos 0, ¿cierto? Pero lo que sí sabemos es que va a estar desfasado en realidad, en menos 120 el B sub Bn. Y el B sub Cn va a estar desfasado en más 120. Hay algo que yo no les había comentado acá, pero esto se refiere a un tipo de secuencia en específico. Nosotros ahora vamos a comentar también la otra secuencia, que sería la secuencia negativa, ¿ya? Pero en principio la idea es exactamente la misma. Están desfasadas. Luego podemos calcular, ¿cierto? El B sub AB, que es lo que yo calculé ahí, de la siguiente manera, con estas relaciones. Comprobamos una, pero de forma bien particular, ¿cierto? Cuando reemplazamos acá, hicimos una LKB y obtuvimos la B sub AB cuando ya conocíamos, por ejemplo, los valores de las otras tensiones, que son los que nos dimos ahí. Y nos dio que en realidad sí se cumple que esa relación, que sería en este caso una diferencia de raíz de 3, o en realidad si lo ven así como que se amplifica en raíz de 3 la tensión en este caso, y se desfasa en 30 grados. ¿Qué tenemos que tener claro también? Lo siguiente, ¿cierto? Que si estuviéramos en el plano complejo, así es como vemos las tensiones y su relación. Si tenemos, por ejemplo, que la B sub AN tuviera un ángulo 0, estaría ahí, ¿cierto? La B sub CN estaría acá, la B sub BC estaría acá, desplazada en este caso en menos 120, las tensiones de fase estarían en 30 grados, ¿sí? Desfasadas, la B sub AB. Y así con todas las demás. Luego nosotros nos pusimos a resolver este circuito, donde les decía yo que si el circuito es balanceado, que es como los que vamos a ver, podemos hacer un análisis de únicamente una fase. Y luego trasladar todo lo demás. Y me dicen para calcular B sub BC y B sub CA se puede usar la propiedad de la raíz. Sí, se puede usar. Se puede usar sin ningún inconveniente, Ariel, exactamente. Claro, y podíamos calcular, ¿cierto?, para una fase. Y trabajamos en una fase, que es lo que tenemos acá, calculamos una corriente, calculamos una tensión y empezamos a desfasar. Pero también me preguntan si es que yo podría hacer esto, miren. B sub BC me dice Ariel que podríamos hacer algo así. B sub BC, yo podría obtenerlo de la siguiente manera. Como raíz de 3, con ángulo 30, ¿cierto? A partir de B sub Bn, ¿sí? Lo podría obtener sin ningún inconveniente. De hecho, lo podemos demostrar. Esta es una forma alternativa de calcularlo. B sub Bn, ¿dónde está? Está acá arriba, ¿cierto? Así que lo podemos calcular. Lo vamos a multiplicar por esa raíz de 3 con ángulo 30. Y vamos a ver que nos da exactamente lo mismo que si yo lo desfasara. Así que sería raíz de 3, ¿cierto? Con ángulo 30. Ahí. Y lo multiplicamos, ¿cierto? Por el B sub Bn, ¿cierto? Que es 220 con ángulo de menos 120. 220 con ángulo de menos 120. Y nos debería dar exactamente lo mismo.
Y nos quedó 381,1 le puse yo, ¿cierto? Con ángulo de menos 90, que sería precisamente lo mismo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se fijan que da exactamente igual? Y hay varias maneras que yo lo puedo calcular, porque también podría, sí, podría realizar otro tipo de operaciones, pero para este circuito que en realidad es tan directo como que no hay mucha diferencia. Ya, y tenemos ahí, ¿cierto? El B sub BC. Luego el B sub CA lo podríamos obtener de la misma manera, ya sea a partir de la expresión parecida a esta que tenemos acá, ¿cierto? Que sería raíz de 3 con ángulo 30, pero en este caso sería, supongamos, B sub CA igual a raíz de 3 con ángulo 30 por B sub CN, ¿cierto? Y me daría exactamente lo mismo que calculamos acá. Sería totalmente válido. ¿Sí? Y nos quedaría obtener únicamente las corrientes. Las corrientes, que para eso entonces nosotros vamos a calcular de la siguiente manera. Y me había escrito por acá alguien las corrientes, ¿cierto? Me habían escrito que eran, ya, nosotros ya la tenemos, la calculamos arriba, ¿cierto? La voy a copiar igual de nuevo, ya que estamos en eso. Era 14, ahí está, 14,67 con ángulo de menos 30, ¿cierto? Ahí está. La calculamos directamente desde ese circuito más simple que teníamos, que era únicamente una fase, o correspondía a una fase. Y era 14,67 con ángulo de menos 30. Y luego, una vez que yo conozco, ¿cierto? Esa corriente, puedo calcular sin ningún inconveniente o sin ningún problema las demás. Fíjense que este número complejo o este factor lo único que hace es sumarle o restarle al ángulo, porque como tiene su magnitud en 1, sabemos que no va a afectar en nada la magnitud. ¿Ya? Por eso que es bastante útil. Así que sería entonces eso mismo por IA, que lo podemos calcular, y luego la IC, que sería nuevamente ese factor bastante conveniente, ¿cierto? Por la IA. Siempre respecto a esa corriente de la fase que nosotros resolvimos. Y nos va a dar entonces la misma magnitud, porque dijimos que de hecho no modificaba en nada la magnitud, y calculamos el ángulo. Menos 30, menos 120, efectivamente nos va a dar ese menos 150. Y se podría comprobar también analizando para esa fase, haciendo los mismos cálculos y se llegaría al mismo resultado. Entonces, lo cual sería de hecho muy práctico si lo pensamos así. Y aquí quería 90, ¿cierto? Efectivamente. Sí. Y ahí tenemos entonces todas las corrientes, todas las tensiones que nos pedían, ¿cierto? ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Ya. Estamos bien, yo estoy borrando las flechas. Ya. Muy bien, entonces. Ahora, ¿qué nos queda? Miren. Para cerrar, les comento que todo lo que nosotros acabamos de hacer es válido cuando tenemos la llamada secuencia positiva. ¿Ya? Cuando tenemos la secuencia positiva, lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Existe también la llamada secuencia negativa. Si el sistema está, en este caso, o utiliza secuencia negativa, se hace de la siguiente manera, o se resuelve de la siguiente manera. Secuencia negativa, y créanme que el cambio es súper sutil, pero en realidad va diferente. Y esto lo vamos a dejar separado, porque esto es lo mismo, pero para estos casos. Tendríamos lo siguiente, miren. B sub AN, B sub AB. Tendríamos, por ejemplo, la I sub A. Y miren lo que va a pasar. B sub BN, B sub CN. Quiero que ustedes noten qué cambio existe acá.
Ya, ahí no cambiamos nada, ¿cierto? Acá le vamos a poner ahora esto. A ver si lo notan así directamente. Sí, de hecho, el sentido es, fíjense en las expresiones que estoy anotando. ¿Notan alguna diferencia? Algo cambia, ¿no? Algo está cambiando. Muy leve quizá, pero está cambiando. Vamos a hablar de ese. Ahí sí. Y miren lo que va a pasar ahora. Va a ser... El desfase es diferente, ¿cierto? Eso es la diferencia que existe cuando es secuencia negativa. Y hay que tener cuidado con ello, porque también hay otra relación que cambia. Miren, la voy a escribir también para que lo tengan presente. Y pasa lo mismo con las corrientes. Están desfasados de otra manera. Están desfasados, pero de forma invertida lo que sería el fasor de atención, por ejemplo, B sub Bn y el B sub Cn. Aquí sería entonces, de hecho queda casi lo mismo, ¿cierto? O sea, lo podría repetir para todos cambiando únicamente el que se está desfasando. Ahí. ¿Y cómo se vería eso? Por ejemplo, así. Eso se refleja de la siguiente manera. Se refleja así. Tenemos acá, por ejemplo, nuestro eje imaginario, tenemos nuestro eje real. Y si yo tuviera, por ejemplo, las tensiones, supongamos que fuera cero el ángulo de mi B sub n. Ahora, B sub an, perdón. B sub an. ¿Qué pasó con la batería? No, tenemos un problema con la batería. Dame un segundo y vamos a calcular todo esto. No. Antes que me quede sin energía. Ahí. Ahí sí. Ahora estoy más tranquilo. Ya, entonces B sub AN, ¿cierto? Tendríamos acá desfasado en 120 y desfasado en 120. Y me falta poner un poquito por acá. Ahí. Y ahora vemos que en realidad el fasor que va a estar en ese ángulo sería el B sub Bn. Y acá estaría el B sub Cn. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. ¿Sí? Esa es la diferencia. Eso es para secuencia negativa. Es como que rotan de otra manera. ¿Ya? Para tenerlo en cuenta. Y también hay otras relaciones. Déjenme anotar una más y con eso cerramos al menos lo que se refiere a esto. Esto es otro punto importante, miren. Además, tenemos que, por ejemplo, ahora el B sub AB, ¿se acuerdan que era raíz de 3 por 30? Ahora va a ser menos 30. Por eso que hay que tener cuidado. Y es preferible a veces usar estas expresiones de acá, porque son más directas, ¿cierto? Yo simplemente tengo que recordar, se desplazan diferente nomás. Pero nada más. Esto es cuando tenemos secuencia negativa. Y por si acaso, para su tranquilidad, eso se dice en los problemas, se dice al principio. El siguiente circuito con secuencia positiva o secuencia negativa, y ahí uno puede resolver sin inconvenientes tal como lo hicimos recién. Y esto era A sub n, ¿cierto? Raíz de 3. Lo pueden comprobar también. Si uno, por ejemplo, parte de esto y quiere hacer la suma, ¿cierto?, de las tensiones, que era así. B sub AB igual B sub AN menos B sub BN. Si ustedes reemplazan los fasores considerando ahora la nueva posición que tienen, les va a quedar que queda con un ángulo negativo. Ahí. Así que es una diferencia quizá pequeña, sutil, pero crea una diferencia importante en los resultados a veces. Al menos en los ángulos, en lo que se refiere a eso. ¿Sí? ¿Queda clara la idea?
Es simplemente esa inversión, en este caso, entre los dos fasores, el fasor B sub Bn y el B sub Cn, que genera todo este cambio. Genera que ahora se desfasen así. Y si me preguntan a mí, cuando uno lo trabaja en una fase, no hay mucha diferencia porque solamente habría que recordar que se intercambian, ¿cierto? Estos ángulos nomás. Pero acá sí hay que tener cuidado. Porque ahí se nos puede pasar de repente y usar el ángulo 30 y ahí nos queda diferente el resultado. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? Y le recuerdo que hoy día se cerró. Hoy día fue un poco más rápido. Por lo general a mí me tiende a gustar un poquito más demostrar como todos los detalles. Me fui a demostración como más de un caso específico, ya para alcanzar a ver al menos lo que se puede resolver en un problema. ¿Ya? Ya, entonces si estamos claros, entonces le agradezco mucho su participación. Espero que... Es que de hecho va a haber un problema de este estilo. O sea, de hecho, si sale uno así con otros números, deberían hacerlo todos, ¿cierto? Ya, que esté muy bien. Chao, chao. Que tengan un buen resto de semana. El día viernes lo que vamos a hacer es solamente ejercicio. La prueba 2 ¿desde dónde es? Buena pregunta, mira. Como guía, bueno, después me puedes mandar un mail, te puedo responder como más preciso con la clase que es. Como guía clara, siempre nosotros terminamos los contenidos, fue la prueba 1, y después la clase siguiente, eso entra, después de la prueba. Porque a mí nunca me ha gustado solaparme, así como decir, no, mira, la materia terminó acá, seguimos con materia para la otra prueba. No, no me gusta. Así que es prueba, lo que viene inmediatamente después, ahí tenemos nosotros que eso va a entrar para la prueba 2. Por ejemplo, calcular números complejos no es necesario. ¿Dónde? ¿Dónde no sería necesario? En realidad para resolver los sistemas sí, pero ¿en qué en específico, Ariel? Ah, la primera parte después de la primera prueba. Ah, ya, es que lo que pasa es que, claro, los números complejos eran un repaso únicamente. Sí, tienes razón, comenzamos con eso. Comenzamos con el repaso de números complejos y eso no se va a evaluar directamente en la prueba, pero está dentro de todo lo que hemos estado haciendo. Si usted lo hace con la calculadora, ningún problema, ¿cierto? Claro, porque el repaso de números complejos como para que ustedes despertaran un poco eso, que todos esos conocimientos que estaban dormidos. Y ahora ya lo ocupamos, ¿cierto? Ya, chao, que estén muy bien. Nos vemos. No dejen de participar en la ayudantía.